El pasado viernes se nos comunicaba en una junta de portavoces que se había convocado por parte del alcalde que finalmente el Centro Emprendedores no se iba a construir. Algo que nosotros teníamos bastante claro ya casi desde el pasado 7 de noviembre, momento en el que ACPT denunciamos ante el SEPRONA y ante la Confederación, bueno, la Confederación vino después, y ante la Inspección de Trabajo, que había aparecido amianto en la finca de la Carmencita. Y decíamos, lo denunciábamos porque, y poníamos en conocimiento del SEPRONA y de la Inspección de Trabajo el que existía ese amianto en la finca de la Carmencita, porque aquí, aunque siempre se ha negado en el ayuntamiento, se era conocedor de ese amianto desde un principio, se intentó ocultar, se intentó tirar por la calle del medio, se intentó que aquello pasase desapercibido y que no hubiese tenido más consecuencias. Como consecuencia de aquella denuncia, el 7 de noviembre, el SEPRONA paraliza las obras que después jamás se han vuelto a reanudar, pese a que en algunos momentos se haya hecho el paripé y se haya hecho la película de que se estaba haciendo algo para intentar aparentar que todo seguía con la normalidad. Y decíamos que era algo que sabíamos casi que desde entonces, de que al final la obra no se iba a construir, pese a que en todo periodo que tuvimos electoral, en ningún momento se reconoció por parte ni del PSOE, ni del PP, ni del PRC que esa obra no se iba a construir. Podemos llegar a entender que ese reconocimiento no se realizase porque al final era darnos la razón a nosotros y en plenas elecciones eso era algo que podía ser bastante negativo para sus resultados electorales, y había que seguir en ese empecinamiento y seguir hacia adelante manteniendo, bueno, o como el Don Tancredo, ¿no? Sin movernos, este es el proyecto de futuro para Torlavega, y cuando estaba claro que esa obra no se iba a hacer. El que esa obra no se haya realizado no es fruto, al final, de la labor que haya hecho ACPT, sino que sobre todo es el fruto que realizó toda la gente que participó de la plataforma contra el Centro Emprendedores. Un fruto que fueron más de 3.500 firmas, las que se recogieron en apenas 15 días en contra de dicho proyecto, y un proyecto que, como muchas veces hemos dicho, no tenía ningún tipo de demanda social, simplemente respondía a los egos personales de algún político y de todos los palmeros y apesebrados que tienen a su alrededor, que por desgracia en esta ciudad continúan todavía siendo demasiados y que nos traen como consecuencia que en esta obra al final nos hayamos gastado más o cerca de $500.000 euros para nada. 360.000 euros en la redacción de un mal proyecto porque si el proyecto hubiese estado bien realizado, se hubiese contemplado el amianto, se hubiese contemplado el pedir los distintos permisos que había que haber pedido a Confederación, se hubiese contemplado todo lo que se tenía, o todo lo que un proyecto que pagas y que te cuesta ese dineral crees que debe de tener. Un proyecto que no sabemos cómo fue revisado por los técnicos municipales y que ninguno vio todas las deficiencias que tenía ese proyecto. Y creo que los técnicos municipales en este ayuntamiento están más que para poner los peros a los políticos en las cosas que a veces intentan hacer y que no se ajustan a la ley, y que también están para hacer su labor de cuando te llega un proyecto de esta injundia, revisarle de arriba abajo, ver que se adecua a la ley, porque si ese proyecto se hubiese adecuado a la ley, posiblemente hoy ACPT no podíamos estar celebrando el que el Centro Emprendedores finalmente no se realice. Y nos quedamos muchas veces solos, o nos quedamos durante toda esa legislatura pasada, estuvimos solos en esa lucha dentro del consistorio, cuando y nos lo recordaban constantemente, esa soledad contra este proyecto, cuando nos decían que nos oponíamos, que había 24 concejales que estaban a favor y que solo era uno, y nos lo han remarcado por activa y por pasiva, y que solo era uno el que estaba en contra. Bueno, la realidad al final se ha impuesto, la realidad es hoy un hecho, y finalmente esa obra no se va a realizar. Lo que es una pena es que esa rectificación no se haya producido con más antelación, porque una de las cosas que desde ACPT estuvimos exigiendo
era que ese dinero que se iba a destinar al Centro de Emprendedores se destinase a otro tipo de obras que se necesitaban en la inmobiliaria, a otro tipo de obras que sí tenían una demanda social, y a lo cual se nos respondía una y otra vez que era imposible destinar ese dinero a otra cosa que no fuese el Centro de Emprendedores. En política, a veces, misteriosamente, lo que ayer era imposible parece que empieza a ser posible hoy. Y gracias a eso se van a poder acometer 7 obras o 7 proyectos en el barrio de la Inmobiliaria, gracias a la no construcción de ese Centro de Emprendedores, como es la semipeatonalización de Ceferino Calderón, de Pablo Garnica o de Julián Urbina, como es la remodelación de la plaza del Centro Salud de Obra, como es la recuperación o el arreglo del edificio del Centro Juvenil Lázaro Barruque, o como es al final el dotar de mobiliario la ludoteca y la escuela de adultos. Queremos dejar claro, porque por ahí al final parece que se ha oído y parece que hay voces interesadas en hacer creer que así ha sido, que ACPT en ningún momento, cuando hemos estado discutiendo la investidura con el señor José Manuel Cruz Viadero, para que fuese el señor José Manuel Cruz Viadero alcalde de Torlavega, en ningún momento discutimos sobre la no construcción del Centro de Emprendedores. Pese, y que quede claro también, que el PSOE, que el PRC y que el PP, cuando vinieron a pedirnos el apoyo para esa investidura, unos para Viadero y otros para el señor Ildefonso Calderón, el primer punto que ponían encima de la mesa, la primera discusión lo primero que estaban dispuestos a ceder era en la no construcción del Centro de Emprendedores. Los 3 partidos, que quede claro, PSOE, PP y PRC, era lo primero que nos ofrecieron, algo que nosotros ya teníamos muy claro que no se iba a realizar, y como tal no entramos jamás a esa discusión, nos negamos a discutir de ese tema, no porque hubiésemos renunciado a la no construcción del centro, sino porque algo que ya habíamos logrado nosotros con nuestro trabajo, no estábamos, un caramelo que ya teníamos, no estábamos dispuestos a que no lo hiciesen pasar como algo que se lograba entonces. Pero sí logramos el punto 30 del acuerdo, que creo que es el trabajo en el que tiene que empezar a trabajar ahora mismo el equipo de gobierno y los técnicos municipales, que es que una vez que entonces proponía, en caso de que no se realice, ya finalmente no se va a realizar, el que se empiecen las reclamaciones judiciales al arquitecto que redactó el proyecto, que cobró 360.000 euros por él, que por si parece a veces cuando hablamos en euros parece que es poca cantidad, hablamos de 60 millones de pesetas, que se le empiecen las reclamaciones judiciales para que asuma él ese $500.000 de euros. Para eso era un proyecto que venía visado por el Colegio de Abogados, para eso era un proyecto que se daba por hecho que respondía, que estaba perfectamente hecho, para que se empiece a reclamar ese $500.000 de euros y que al final no seamos los torlaveenses los que tengamos que pagar $500.000 de euros por un agujero en la Carmencita, que es lo único que ha quedado de la obra del Centro de Emprendedores, ¿no? Un agujero que tenemos ahí abierto. En una lógica normal, una vez caído el proyecto estrella de la anterior legislatura y que no se ha realizado, hoy deberían de ser muchas dimisiones, muchas explicaciones las que los políticos de esta ciudad tenían, sobre todo los que lo estuvieron apoyando, los que tenían que dar a la ciudadanía. Explicaciones que no se han dado, explicaciones que se han intentado hacer, como se suele decir, con agostosidad, concretamente, y festividad, ¿no? No ha sido casualidad que la no construcción del Centro de Emprendedores se haya anunciado en pleno mes de agosto, en plenas fiestas patronales. No es casualidad. En política no se nos olvide que no existen las casualidades, todo es un porqué. Se ha intentado que pase ante la ciudadanía y que la ciudadanía casi no sepa ni lo que ha pasado ni por qué no se realiza. Y se deberían de asumir responsabilidades políticas, y en política se asumen las responsabilidades dimitiendo. Pero también somos conscientes de que eso es política ficción, que eso queda muy bonito, pero que al final esto es como pedirle peras a un olmo. Nadie va a dimitir y nadie va a asumir sus responsabilidades. En el próximo pleno que haya,
que posiblemente sea el 1 o el 3 del próximo mes, de septiembre, que será el pleno que corresponde al mes de agosto. Uno de los puntos en el orden del día va a ser la desestimación de seguir con la obra, el cual, como podéis imaginar, ACPT apoyará, como no puede ser de otra manera. Irá también un modificado urbanístico, un modificado presupuestario para dotar económicamente a estas obras que se van a realizar por un importe de 1.250.000 euros de presupuesto, que también apoyaremos. Y irá la aprobación de los proyectos que hemos hablado, que también ACPT apoyará. Nos alegramos que por fin haya triunfado la razón sobre la sin razón, pero nos da mucha pena que al final, por esa sin razón, no haya triunfado a tiempo. Al final, Torrelavega estemos perdiendo más de 700.000 euros, que serían los que vendrían de la Unión Europea y de los fondos Urban. Si allá por el mes o de mayo, de marzo, se hubiese reflexionado, se hubiese reconocido que ya era imposible seguir adelante con ese centro de emprendedores, y hubiésemos tenido todavía más capacidad para haber acometido todavía más obras en el barrio de la inmobiliaria. Como no ha sido así, al final solo pueden ser estas obras, porque materialmente tienen que estar acabadas para el día 31 de diciembre, y es imposible por tiempo, ¿no? Pues entre que las sacas a concurso, llevas todo ese proceso burocrático que te es necesario y acometes las obras, es imposible poder realizar más obras, aún sobrándonos todavía fondos del Urban, que son, como vengo a decir, 700.000 euros. Al final, 500.000 euros que perdemos en una obra que no ha servido para nada, más otros 700.000 que perdemos de que venga de la Unión Europea. 1.200.000 euros que la mala gestión del PSOE, que la mala gestión del PP, que la mala gestión del PRC, y con la mala gestión también, o con el silencio cómplice de lo que ahora es Torrelavega, sí, mejor dicho, el partido de Blanca Rosa Gómez Morante, que se han perdido en Torrelavega. Eso es lo triste.